Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a un nuevo episodio de Profecías Bíblicas. Hoy llegamos a una de las cartas más solemnes, urgentes y proféticas del Nuevo Testamento, el libro de Segunda Pedro. Si en la primera epístola Pedro nos habló del sufrimiento y la esperanza, en esta segunda carta el apóstol levanta una voz de advertencia, como un centinela espiritual que sabe que su partida está cerca y que el peligro es real. Segunda Pedro no endulza el mensaje. Nos habla de falsos maestros, de apostasía, del juicio venidero, y del día glorioso del Señor, recordándonos que la paciencia de Dios no es indiferencia, sino misericordia. Acompáñame en este recorrido profundo y revelador, donde exploraremos las profecías que Pedro deja como legado final a la Iglesia, profecías que hoy resuenan con más fuerza que nunca. Contexto breve del libro de Segunda Pedro. La segunda epístola de Pedro fue escrita poco antes de su martirio. El propio apóstol reconoce que su partida está cercana, Segunda Pedro 1:14, lo que convierte esta carta en una especie de testamento espiritual. Está dirigida a creyentes que ya conocían la verdad, pero que estaban siendo amenazados por falsas doctrinas, libertinaje moral y burladores que negaban la venida de Cristo. Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para recordar, advertir y afirmar que las promesas de Dios se cumplirán, que el juicio es real y que el día del Señor vendrá, aunque muchos lo nieguen. Veamos ahora las principales profecías de Segunda Pedro, en orden progresivo, según la Reina Valera 1960. La certeza profética de la palabra. Segunda Pedro 1:16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Segunda Pedro 1:16. Pedro comienza estableciendo una base profética firme. La fe cristiana no se apoya en mitos, sino en hechos revelados por Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. Versículo 19. Pedro afirma que las profecías bíblicas no son producto de interpretación humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21. Comentario pastoral. En tiempos de confusión doctrinal, Pedro nos recuerda que la profecía bíblica es confiable, segura y divina. No necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos volver a la palabra que ya fue dada. La aparición de falsos maestros y su juicio. Segunda Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda Pedro 2:1. Aquí Pedro profetiza claramente la infiltración de falsos maestros dentro de la iglesia, no desde afuera, sino desde adentro. Estos enseñarán herejías destructoras, negarán al Señor y arrastrarán a muchos tras su error. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, versículo 3. Comentario pastoral. Esta profecía es una advertencia urgente para nuestros días. No todo lo que se predica en nombre de Cristo viene de Dios. El juicio de estos falsos maestros es seguro, aunque por un tiempo parezca que prosperan. Ejemplos proféticos del juicio de Dios. Segunda Pedro 2, 4 al 9. Pedro recurre a la historia para profetizar el futuro. Ángeles caídos castigados. El mundo antiguo destruido por el diluvio. Sodoma y Gomorra reducidas a cenizas. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 9. Comentario pastoral. El mensaje es claro, Dios no cambia. Así como juzgó en el pasado, juzgará en el futuro. Pero también sabe guardar a los suyos en medio del juicio. Los burladores de los últimos tiempos. Segunda Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Segunda Pedro 3, 3. Pedro profetiza que en los últimos tiempos surgirán personas que se burlarán de la promesa del regreso de Cristo, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Negarán el juicio, negarán la venida del Señor y vivirán según sus propios deseos. Comentario pastoral. Esta profecía se cumple ante nuestros ojos. La burla espiritual es una señal de los últimos tiempos. Pero el hecho de que se burlen no invalida la promesa, la confirma. El día del Señor y la destrucción del mundo actual. Segunda Pedro 3, 7 al 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Segunda Pedro 3:10.
Pedro describe una profecía estremecedora. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán deshechos por el fuego y la tierra será quemada. No se trata de simbolismo vacío, sino de una renovación radical del orden actual, precedida por juicio. Comentario pastoral. El mundo no continuará indefinidamente como está. Hay una fecha marcada en el calendario de Dios. El día del Señor llegará, aunque nadie lo espere. La paciencia de Dios y la salvación final. Segunda Pedro 3, 8 y 9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda Pedro 3, 9. Aquí Pedro revela el corazón profético de Dios. La aparente demora del juicio es, en realidad, una oportunidad de arrepentimiento. Comentario pastoral. Cada día que pasa es gracia. Cada amanecer es misericordia. Dios espera porque ama. Pero la paciencia no será eterna. Cielos nuevos y tierra nueva. Segunda Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la gran esperanza profética. No solo habrá juicio, sino restauración. Un nuevo orden donde la justicia de Dios será permanente. Comentario pastoral. El creyente no vive mirando al pasado, sino al futuro glorioso. Nuestra esperanza no es escapar del mundo, sino habitar uno renovado por Dios. Queridos amigos, Segunda Pedro es una carta escrita con urgencia, con lágrimas contenidas y con fuego profético. Nos recuerda que la palabra profética es segura. Los falsos maestros serán juzgados. El día del Señor vendrá. Dios es paciente, pero justo. Y una gloria eterna espera a los que perseveran. Pedro escribe sabiendo que su voz será silenciada pronto, pero su mensaje sigue vivo hoy. Como él, exhorta. Así que, oh amados, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda Pedro 3:14. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, suscríbete al canal, comparte este contenido y déjanos un comentario para saber desde dónde nos acompañas. En nuestro próximo episodio exploraremos, Primera, Segunda y Tercera Juan. Gracias por acompañarnos en Profecías Bíblicas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Hasta la próxima. Si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio, puedes hacerlo mediante el QR que verás a continuación, o a través del enlace de PayPal en la descripción del vídeo.